Bueno, vamos a ver un poquitito algunas cosas que escribió Aristóteles acerca del tiempo. Este, que Aristóteles escribió eh, explícita o implícitamente acerca del tiempo desde varios aspectos, algunos con más claridad o más detalle que otros, que básicamente podríamos resumirlos en tres. El tiempo como algo que uno mide o puede medir, el tiempo como algo que uno experimenta, la duración, y el tiempo, si es que existe, como algo que está ahí, ¿no? El tiempo que, el tiempo, digamos, natural, cosmológico, ¿no? Que fluye más allá de que alguien lo perciba o no, o más allá de que alguien lo mida o no, ¿no? Que igual, como vamos a ver, percibir y medir no es lo mismo, el tiempo, ¿no? O sea, uno puede percibir el paso del tiempo, que eso es lo que todos hacemos, como parte de nuestra existencia, el hecho de la duración, la experiencia del flujo temporal, pero medir en realidad tiene que ver con eh, registrar en algún lugar, ya sea una hoja con marquitas por el paso de los días, ¿no? De las salidas y puestas del sol, o un reloj, sea de péndulo o sea digital o atómico. Entonces, son dos aspectos distintos. Pero bueno, vamos a entrar entonces de lleno con esta aclaración previa y comentar algunas de las cosas que dijo Aristóteles. En este seminario sobre el tiempo, además, vamos a entrar varias veces en el problema de si el tiempo es finito o infinito, digamos, y si es eterno, en qué sentido lo es, y la eternidad en sus dos aspectos, la eternidad como un infinito temporal o la eternidad como algo que está fuera del tiempo. Bueno, o sea, en realidad uno podría, hay un montón de fragmentos de Aristóteles que uno podría comentar, yo seleccioné algunos que me parecen relevantes, fundamentalmente de la física y alguno que otro de la metafísica. Eh, este es de la metafísica y trata acerca de la infinitud del poder divino, o sea, en realidad del primer motor o de lo que sea, en relación con el tiempo, ¿no? Entonces dice Aristóteles, resulta evidente pues que hay una sustancia eterna e inmóvil y separada de los seres sensibles. Esta sustancia no puede tener ninguna magnitud, sino que es sin partes e indivisible, ya que mueve por un tiempo infinito y nada que sea limitado puede tener una potencia infinita. Acá entra, para nosotros por primera vez, la idea de Aristóteles de el tiempo como algo infinito hacia el pasado. Por más que esto, el propio Aristóteles sea consciente que le va a traer problemas, en cuanto que Aristóteles no creía, él creía en los infinitos en potencia, ¿eh? No en acto, pero de alguna manera él tuvo que aprender a convivir con su propia idea, producto de su propio razonamiento, de que el tiempo hacia el pasado es infinito. Entonces este ente divino, poder divino, se mueve por un tiempo infinito, ya que si se moviera por tiempo finito sería limitado, y si fuera limitado no podría tener una potencia infinita, ¿no? Esta es una primera aproximación a la relación entre hipotéticos entes o ente em, divino, supremo, infinito y el tiempo, ¿no? Yendo a la física, en el libro 3 dice que en relación, esto es relevante para nuestro problema, ¿no? En relación a la existencia del infinito. Si se niega absolutamente la existencia del infinito, es evidente que se derivan muchas imposibilidades. Esto, digamos, uno lo ve, digamos, en otras por ahí materias o en historia de la ciencia o bueno, en filosofía antigua en cuanto al problema del infinito.
que ahora nos vuelve a interesar en relación al tiempo, ¿no? Es evidente que se derivan muchas imposibilidades. Habría un principio y un fin del tiempo, y las magnitudes no serían más divisibles en magnitudes, y el número no sería más infinito. El infinito existe en cierto sentido, en otro sentido, no. La magnitud no es infinita en acto, pero lo es tal en cuanto a la divisibilidad. Queda, pues, que el infinito existe en potencia. Esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Que ustedes seguramente alguno lo debe recordar. También desde el punto de vista de la adición, el infinito existe en potencia, pero sin embargo no puede rebasar la magnitud definida del todo, mientras que la división rebasa toda determinación y siempre habrá uno más pequeño. Entonces, para como Aristóteles es inconcebible un principio o un fin del tiempo, no, tampoco, esto implica, digamos, o es uno de los motivos para negar que el infinito no sea ni siquiera posible. ¿Eh? Como mínimo el infinito tiene que ser posible para que como mínimo el tiempo sea potencialmente infinito, ¿no? Por supuesto que después está el problema de que acá hay una dualidad entre adición, uno modernamente diría multiplicación, en el sentido de como algo, operación dual a la división, ¿no? O sea, en realidad, digamos, hoy en día sabemos que la división es la operación, digamos, dual de la multiplicación, es la operación inversa, mientras que la resta sería la operación inversa de la adición. Pero bueno, no importa, digamos, así como la adición, acá, digamos, Aristóteles distingue entre lo que es la adición como algo que existe en potencia y que no tiene límites a lo que pueda llegar, a lo que es la división, que es algo que de alguna manera, por más que también está en potencia en cuanto a nosotros como posibilidad de dividir ¿eh? Lo que sea, pero por otro lado está ahí, o sea, el continuo está ahí, el continuo es potencialmente infinitamente divisible, por eso es continuo. Como vamos a ver, Aristóteles creía que es continuo tanto el tiempo como el espacio, ¿no? Entonces ahí también hay infinito. Entonces el tiempo para Aristóteles va a ser doblemente infinito. Va a ser infinitamente divisible, porque él va a considerar que es infinito, es que es continuo, y por otro lado, infinito en el sentido de que no hay principio ni fin. ¿Eh? En ese sentido, siempre en la física, además que ahora estamos en el libro sexto, dice, es imposible que un continuo conste de indivisibles, como la línea de puntos, si la línea es continua y el punto es indivisible, ya que están en continuidad las cosas de las cuales no se ha interpuesto ninguna intermedia del mismo género, pero entre los puntos hay siempre una línea intermedia y entre los instantes un tiempo. ¿Mm? Fíjense cómo acá trata en la física el continuo en el mismo lugar donde trata algunos aspectos del tiempo, ¿no? Es evidente, sigue Aristóteles, que cada continuo es divisible en partes siempre divisibles. La misma argumentación conserva su valor para la magnitud, para el tiempo y para el movimiento. O sea que como el movimiento es una relación entre espacio y tiempo, si tiempo es continuo, espacio debe ser continuo y por lo tanto también el movimiento es continuo. En efecto, ni el tiempo consta de instantes, ni la línea de puntos, ni el movimiento de unidades indivisibles de movimiento. Digamos, acá yo creo que Aristóteles es muy lúcido al concluir que hay una relación, o sea que no puede haber tiempo continuo y espacio discreto, o tiempo discreto y movimiento continuo. O sea, hay una relación entre ellos. En cuanto a los argumentos de Aristóteles en favor de un tiempo continuo, eso sí uno podría, digamos, discutírselo, lo cual no significa que esté equivocado Aristóteles. Lo que digo es que los argumentos en favor de la continuidad del tiempo son argumentos menos sólidos que los argumentos a favor de la relación entre el carácter continuo o no del tiempo, espacio y movimiento. En realidad, un argumento, digamos, a favor de la continuidad del tiempo es que si el tiempo no fuera continuo, habría un lapso mínimo.
¿no? Y ese lapso, digamos, a priori nosotros, digamos, no lo encontramos en la naturaleza. No es que uno tiene contacto directo con ese lapso. No lo tenía Aristóteles y hoy en día seguimos sin tenerlo. Hasta ahora no hemos encontrado un límite a la capacidad de medir o la limitación de medir tiempos más pequeños. Si hubiera un tiempo mínimo, encontraríamos en algún momento una limitación para medir tiempos más pequeños. Hasta ahora no la hemos encontrado. La limitación es solamente una limitación nuestra tecnológica, ¿no? Y por otro lado, cabría otra pregunta. Si el tiempo no fuera continuo, la pregunta sería, ¿esa unidad mínima es única o hay distintos átomos temporales según las circunstancias, según el fenómeno o lo que sea? Así como para los atomistas había una enorme variedad de átomos, pero átomos, digamos, de los constituyentes de la materia. Para alguien que fuera atómico temporal, se le surgiría otra cuestión. ¿Hay un único átomo temporal o hay muchos distintos, ¿no? Eso sería otra cuestión. Pero bueno, lo cierto es que para Aristóteles el tiempo era continuo. Y acá llegamos a una de las definiciones, digamos, perdón, de Aristóteles, también de la física, en donde dice, ¿qué es el tiempo y cuál es su naturaleza? Parece que el tiempo es sobre todo un movimiento y un cambio. Pero el cambio y el movimiento de cada cosa están solo en la misma cosa que cambia, o en el lugar donde se encuentra el mismo móvil y mudable. En cambio, el tiempo existe igualmente en todas las partes y para todas las cosas. O sea que para Aristóteles hay un tiempo más allá de las cosas. Además, todo cambio puede ser más veloz y más lento, y el tiempo no. Por ello es evidente que no es un movimiento. Aunque todavía nosotros no hemos visto Newton, pero algo hemos comentado en la clase anterior, y déjenme volver a decirles, ¿no? O sea, Newton creía en un tiempo absoluto que fluye independientemente de lo que pasa. Y aquí vemos algún aspecto newtoniano de Aristóteles. Eh, cuando dice todo cambio puede ser más veloz y más lento, mientras que el tiempo no. Eso es una forma de decir, con otras palabras, que el tiempo fluye siempre igual. No puede ser no hay tiempos más veloces o tiempos más lentos. No hay un tiempo que se acelera o que se ralentiza. ¿Ah? El tiempo no, dice Aristóteles. O sea, el tiempo siempre fluye de la misma manera. Entonces, como para Aristóteles el tiempo siempre fluye de la misma manera, no es un movimiento. Ahora, lo que sí dice Aristóteles es que sí el tiempo se encuentra en todo cambio, en todo movimiento, y que aunque parezca que el tiempo es un movimiento, el tiempo no es ningún movimiento en particular. En todo caso, uno podría decir, bueno, el tiempo es lo que posibilita que las cosas puedan cambiar, ¿no? Pero por eso, después vamos a ver otra gente que, digamos, que dijo que dijo cosas con respecto al tiempo en ese sentido, ¿no? El tiempo como algo que posibilita que haya cambio, ¿no? Entonces el tiempo es algo que está más allá de las cosas y de los cambios de las cosas, para Aristóteles. Bueno, y sigue, y como el móvil se mueve de un punto al otro y toda magnitud es continua, por ser continua la magnitud, también el movimiento es continuo, y en virtud del movimiento también el tiempo. Y tal como en la magnitud se halla lo anterior y lo posterior, es necesario que también en el tiempo haya lo anterior y lo posterior, en relación con aquellos de allá. O sea, esto es lo que les anticipaba, ¿no? Esta correlación entre la continuidad del movimiento y el tiempo. Y cuando experimentamos lo anterior y lo posterior, decimos entonces que existe el tiempo. Y acá viene una de las definiciones más famosas, eh, tanto en la historia de las ideas acerca del tiempo como en cuanto a frases de Aristóteles famosas, ¿no? Para Aristóteles dice, esto es el tiempo, el número del movimiento
por relación al antes y al después. De modo que el tiempo no es movimiento, sino movimiento en cuanto tiene número, el número numerado, no aquel con el cual enumeramos. Bueno, por un lado esto, ¿no? Por otro lado, esto. O sea, el mismo libro de la física, nada más que en 2 capítulos distintos, el libro 4, el capítulo 15 y el 17. Por un lado, el tiempo no es un movimiento particular. El tiempo trasciende cualquier movimiento particular. Por otro lado, dice Aristóteles, el tiempo es el número de movimiento por relación al antes y al después. ¿De qué tiempo está hablando acá? Por supuesto que uno puede interpretar, y ha habido muchas interpretaciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando acá dice el número numerado, ¿no? ¿Numerado por quién? Porque si el tiempo es continuo, en el continuo no hay número, en el sentido de número natural, o sea, eh, en general y más en esta época antigua, cuando un pensador mencionaba la palabra números, se refería a los números naturales, o sea, los números enteros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, no a los números este, racionales, fraccionarios o reales, ¿no? No se refiere al número 2,418 o al número pi, ¿no? Sino a los números enteros. Pero el tiempo es continuo, con lo cual, ¿de qué número está hablando Aristóteles? Bueno, una interpretación es que está hablando del número con el cual contamos o medimos el tiempo. Entonces puede ser el número de nuestra medición del tiempo y nuestro registro, ¿no? En alguna hoja, pergamino o lo que sea, o simplemente la percepción del tiempo. Pero la percepción del tiempo no involucra números. Uno cuando, bueno, todo el tiempo uno está percibiendo el tiempo, pero no es que todo el tiempo uno está contando el tiempo, midiendo el tiempo, ¿no? Pero entonces, ese número numerado, una interpretación que para mí es la más plausible, aunque no podría decirlo categóricamente, es que es el tiempo contado. Y como tiempo contado involucra al antes y al después. Pero para contar eso necesito un movimiento. Si no hay movimiento, ¿cómo hago yo para contar? Pero además necesito la memoria. Porque si yo no tuviera memoria, y cuando yo digo memoria como un caso particular de registro. O sea, una enciclopedia, un cuaderno de anotaciones, es una memoria. Así como la memoria de un ser humano con una mente y un cerebro también es una memoria. Nada más que en lugar de estar en un libro está en un cerebro. Independientemente de que uno sea monista, dualista o lo que sea, pero bueno, estamos de acuerdo que hay correlaciones neuronales cerebrales. De ahí que queramos a que creamos que además hay memoria en algún otro plano, ¿no? No material, es otra cuestión, digamos, independiente y que no es el kit de la cuestión que estamos tratando. Ahora bien, cuando yo cuento, estoy usando mi memoria. Cuando yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, estoy usando mi memoria. Porque si yo no tuviera memoria, ni siquiera de corto plazo, ¿cómo haría para contar? ¿Qué contaría? Les digo lo que contaría. Ahí va. 1, 1, 1, 1, 1. Nunca contaría el número 2, porque ni bien pronuncio 1, me voy a olvidar que pronuncié el número 1 y voy a volver a pronunciarlo. ¿Ya? Entonces, contar requiere memoria. O bien, como el preso al cual no se le permite acceso a un calendario, va contando los días poniendo marquitas en la pared de su cárcel, ¿no? Eso es
es también una memoria, es un registro. ¿Mm? El preso sabe que pasaron 10 días porque ve 10 marquitas. ¿Mm? Nosotros sabemos que vamos por el número 10 porque nos acordamos que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el próximo va a ser el 11. ¿Mm? Entonces, la memoria es fundamental para contar el tiempo. Y aquí, aunque Aristóteles no escriba explícitamente la palabra memoria, la está implicando. ¿Mm? Aparte dice, con el cual enumeramos. ¿Mm? Entonces, acá está definiendo el tiempo en todos sus aspectos. Yo creería que no, que acá está definiendo el tiempo de Aristóteles en relación a nuestra percepción y forma de contar el tiempo. ¿Mm? Entonces, este es el tiempo medido, contado, percibido por nosotros. El número de movimiento por relación al antes y al después. Pero es la definición más clara que uno puede encontrar de Aristóteles. Lo cual, como les digo, no significa que Aristóteles haya hablado solamente del tiempo medido. ¿Eh? Porque aquí, en esta otra parte, 2 capítulos antes, nos está hablando del tiempo que existe igualmente en todas las partes y para todas las cosas. Y que no va ni más veloz ni más lento. ¿Eh? Entonces, no estoy diciendo que Aristóteles haya hablado de un solo aspecto del tiempo, pero esta definición, al menos en la interpretación mía y de otros, es una definición que tiene que ver con el tiempo medido. ¿Mm? Y es de la cual uno más se acuerda. ¿Mm? El tiempo en relación, como el número de movimiento en relación al antes y al después. Por ejemplo, otro ejemplo clásico es la percepción musical. Uno, si no tuviera memoria, no podría percibir una melodía, porque cada nota musical sería una novedad en la cual yo ya me olvidé de la nota anterior. Entonces, si yo no tengo memoria, no puedo percibir una melodía, por ejemplo. Pero bueno, esa es otra cuestión en la cual ya nos estamos saliendo del problema del tiempo. Ahora bien, ¿cómo contamos nosotros? Cuando yo doy el ejemplo de contar 1, 2, 3, ¿con qué criterio yo cuento 1, 2, 3 y no, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 o bien 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Cuál es el criterio? En ese caso, el criterio es una sensación interna de ritmo, ¿m? Que tendrá que ver con digamos, un neuropsicólogo cognitivo diría, tiene que ver con algún proceso rítmico neuronal. No importa con qué, pero tiene que ver con algún ritmo. Y cuando uno dice ritmo, todo ritmo involucra algo que se repite. ¿Mm? O sea, si no hubiera nada que se repitiera, no habría ritmos. ¿Mm? El ritmo de una batería o el golpear la mesa con la palma de la mano o lo que sea, involucra procesos que se repiten. Con lo cual, para yo poder contar tiempos, necesito algo que se repita. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Porque hay movimiento de traslación y una de sus formas es el movimiento circular. Y cada cosa se mide con una unidad de su mismo género. Así también el tiempo con un tiempo determinado. Si entonces lo que es primero es medida de todos los de su mismo género, el movimiento circular en su uniformidad es la medida por excelencia porque su número es el más fácil para conocer. Entonces, bueno, acá Aristóteles llama un movimiento de traslación a cualquier movimiento que implique cambiar de lugar, ¿no? Entonces, uno de los movimientos es el circular. Entonces dice, el tiempo uno lo mide con un tiempo determinado. Ahora, ¿con qué tiempo determinado? Y con algún tiempo que involucre un movimiento circular. Porque para Aristóteles el movimiento circular
es uniforme, porque el círculo es la curva cerrada más perfecta, más simétrica, ¿no? Por lo tanto, un movimiento circular, dice Aristóteles, debe estar acompañado por un movimiento uniforme. Digamos, para Aristóteles, Aristóteles lo concibe, y hoy les diría que un físico moderno, me refiero a moderno posterior a Newton, tampoco, digamos, naturalmente un movimiento circular implica un movimiento uniforme. No hay movimientos naturales circulares en donde la partícula que recorre una trayectoria circular por momentos se mueva más rápido y por momentos más lento, ¿no? Entonces, esta intuición que tiene Aristóteles es bastante correcta desde nuestra posición anacrónica. Yo diría que el movimiento circular implica un movimiento uniforme, o sea, significa un movimiento con velocidad constante. Cuando digo uniforme, y cuando Aristóteles dice uniforme, se refiere a eso, ¿no? Que no haya cambios en los ritmos con que ese móvil describe ese movimiento circular. Y por lo tanto, si es uniforme, es la medida por excelencia, dice Aristóteles. O sea, me sirve para medir tiempos. ¿Por qué? Porque me sirve para contar, para numerar. Entonces, ¿qué cuento? ¿Cómo mido yo el tiempo, según Aristóteles? Lo hacemos como... Según Aristóteles, lo medimos al igual que lo medimos hoy en día, eligiendo algo que se mueva uniformemente y que sea periódico y contar cuántas veces recorrió esa trayectoria. Obviamente, hoy en día diríamos lo importante es que sea un movimiento periódico y que ese periodo sea constante. Y eso va a ser un buen medidor de tiempos. No importa que no sea circular la trayectoria que usamos como reloj. Lo importante es que se repita a intervalos constantes. Eso es lo que es un buen reloj. Un péndulo no es un movimiento circular, es semicircular, digamos, que va y viene, pero bueno, tanto mejor será un reloj de péndulo cuando ese péndulo va y viene con un tiempo que no cambia con el tiempo, ¿no? Un lapso que no cambia con el tiempo. O sea que en ese sentido Aristóteles la tenía bastante clara. Obviamente no es que él fuera el primero, o sea, los incipientes relojes que había en esa época tenían que ver con relojes de arena, relojes de agua, ¿no? En donde se suponía que el tiempo que tarda la arena o el agua o una determinada cantidad de arena y una determinada cantidad de agua en atravesar un determinado orificio no cambia con el tiempo. La uniformidad. O sea que, bueno, lo que hace Aristóteles es ponerlo, digamos, en palabras claras, muy bien escritas y muy bien razonadas. La mejor forma de medir el tiempo es con un tiempo que se repita. Y el mejor que se le ocurre a Aristóteles es el movimiento circular. Y sigue, ¿no? Acá, dentro del libro 4, el capítulo anterior, 19, dice, como estar en el tiempo es como estar en el número, habrá que considerar un tiempo mayor que todo lo que se halla en el tiempo. En consecuencia, es inevitable que todos los seres que están en el tiempo estén contenidos en el tiempo. De manera que es evidente que los seres eternos, en cuanto son eternos, no están en el tiempo, pues tiempo es medida del movimiento. Será también, indirectamente, medida del reposo. Luego, todas las cosas mortales y engendradas, y en general las que ora existen, ora no, están necesariamente en el tiempo. Entonces, para Aristóteles, los seres eternos no pueden estar en el tiempo, porque si son eternos no pueden estar contenidos en el tiempo. Entonces, todo lo que está en el tiempo tiene que ser finito. Tiene que ser mortal, engendrado, no puede involucrar un tiempo infinito. Entonces, para Aristóteles, todo ente eterno lo es en el sentido de estar fuera del tiempo, no en el sentido de durar un tiempo infinito. Y aquí un poco también está el tema de eso, ¿no?
¿Por qué? Porque si hubiera un ser eterno temporal, sería un ser eterno que tiene un infinito en acto involucrado. Es un ser eh, que tiene, digamos, en su historia una historia infinita. ¿Mm? No digo que Aristóteles estuviera pensando en eso, pero digamos, un ser eterno en el tiempo involucraría una memoria eterna. ¿Eh? Digamos, si supongamos que Dios existe y que está en el tiempo, ¿no? Y como para Aristóteles el tiempo es infinito, Dios tendría infinitos recuerdos, para lo cual sería un cerebro infinito, ¿no? Estoy abusando del lenguaje, ¿no? Eh, o sea, hay una cuestión de ida y vuelta entre el infinito en acto y la imposibilidad, o sea, entre la imposibilidad del infinito en acto y la imposibilidad de que un ser eterno lo sea porque existe en el tiempo desde hace infinito tiempo. ¿Eh? Entonces, los seres divinos, los seres eternos, sean uno o muchos, no importa, están fuera del tiempo. Y de paso, un ser infinito, un ser eterno, es inmutable, porque como está fuera del tiempo, no cambia. El cambio, digamos, está dentro del tiempo. Entonces, el primer motor inmóvil, que es eterno, no cambia. Nada de lo que está fuera del tiempo puede cambiar, porque tiempo y cambio son hermanos gemelos. Digamos, hasta acá, digamos, lo que es eh, definiciones del tiempo y lo que recién vimos en cuanto al tiempo y la eternidad. Ahora vamos a comentar otros fragmentos de Aristóteles, en donde él comenta distintos aspectos y características del tiempo, ¿no? El instante, según Aristóteles, es como una especie de frontera, ¿no? Entre el antes y el después. ¿Mm? Y por lo tanto, Aristóteles va a decir que el instante como tal no pertenece al tiempo. Entonces ahora vamos a ver cuál es el razonamiento. El instante mide el tiempo en cuanto anterior y posterior. El tiempo es el número de la traslación y el instante es como la unidad del número. Y el tiempo es continuo por medio del instante y se divide por él. Y es todavía claro que el instante no es una porción del tiempo, como la división no es una porción del movimiento, ni el punto es porción de la línea. De modo que en cuanto es límite, el instante no es tiempo, pero es número en cuanto sirve para enumerar. ¿Qué significa todo este juego de palabras, no? El instante para Aristóteles es un límite. Y como tal sirve para numerar, sirve para contar el tiempo. Pero como tal, como límite, no puede ser parte del tiempo. Y aquí Aristóteles lo va a relacionar con el carácter continuo del tiempo. Como entre, digamos, uno puede poner, imagínense, digamos, en una ruta cualquiera, los mojones, ¿no? Donde están los kilómetros, ¿no? Como en la ruta 2, donde cada kilómetro está un mojón que dice en qué kilómetro estamos, ¿no? Evidentemente la ruta no se compone de los mojones. La ruta es todo el continuo del asfalto. ¿Eh? Los mojones son algo externo a la ruta que nos sirve para medir la distancia que recorrimos o en dónde estamos, ¿no? Pero no son parte de la ruta. La analogía es completa con la noción de instante para Aristóteles. El instante es algo arbitrario que nosotros imponemos al tiempo, con el cual medimos al tiempo. ¿Eh? Son como fronteras. Así como la línea no se compone de puntos, y Aristóteles en ese sentido lo que va a decir es, como un punto es algo que no tiene partes, no tiene medida. Dicho en términos modernos, un punto tiene medida nula, no tiene medida, no mide nada un punto. Y como cualquier distancia, cualquier longitud tiene una medida finita, pero no nula, entonces algo no nulo, de medida no nula, no se puede componer de objetos con medida nula. O sea, diría Aristóteles, los constituyentes últimos de algo con medida no nula no pueden tener medida nula.
¿eh? Esto sería dicho con lenguaje moderno lo que está diciendo acá Aristóteles. La recta no se compone de puntos, el tiempo no se compone de instantes. El instante es algo que nosotros le imprimimos al tiempo y que sirve para contar. ¿eh? Sirve para numerar, sirve para medir, para contar el tiempo. Dice Aristóteles, es necesario también que el instante, considerado no en sentido relativo, sino absoluto y primero, sea indivisible y tal permanezca en cualquier tiempo. Porque es extremidad del pasado, más allá de la cual no hay nada de futuro, y es extremidad del porvenir, más allá de la cual no hay nada de pasado. Y esto se ha llamado el límite de entrambos. No es posible movimiento en el instante, pues si fuese posible, en él podría moverse lo más rápido y lo más lento, por eso se dividiría el instante. Pero era indivisible, por lo cual no puede darse movimiento en el instante, pero tampoco reposo. Bueno, acá también da para varios comentarios. Al instante no pertenecer al tiempo, Aristóteles de paso resuelve una de las aporías o una de las paradojas de Zenón, que Zenón de Elea, que decía que el movimiento no es posible, entre otras cosas, porque no es posible en ningún instante, en ninguna flecha, ni ninguna tortuga, ni ningún Aquiles se podría estar moviendo, ¿no? Ahora, acá Aristóteles está de acuerdo con eso. Lo que pasa es que Aristóteles dice, lo que pasa es que el instante no pertenece al tiempo. El instante es algo que nosotros imprimimos externamente, artificialmente al tiempo, pero no es parte del tiempo y por lo tanto el instante no está en la naturaleza. Y como el movimiento sí está en la naturaleza, no utilicemos conceptos que no están en la naturaleza, ¿no? Sino que son mojones, digamos, relacionados con nosotros para demostrar que el movimiento no es posible. ¿eh? Porque el instante es algo que está en nuestra manera de medir el tiempo. Eh, pero incluso, aunque el instante, digamos, sea o no exclusivamente algo que está dentro nuestro, aún el instante, digamos, llamémosle objetivo, como algo, como una entelequia para dividir el pasado del futuro, tampoco pertenece al tiempo, sino que es una frontera. Y aquí entramos de a poquito en la noción para Aristóteles de presente. O sea, el presente, digamos, va a ser algo, va a ser una frontera también. El instante presente, es un instante, por lo tanto no pertenece al tiempo y es porque es una frontera. Lo que está antes del presente es el pasado, lo que está después del presente es el futuro, y como no puede haber para Aristóteles un, digamos, presente y, digamos, pasado y futuro son propiedades excluyentes. No puede haber un tiempo que sea pasado y futuro al mismo tiempo, valga el juego de palabras. ¿eh? Con lo cual, las categorías pasado y presente no, no pueden coexistir en un instante. Un instante no puede ser pasado y presente al mismo tiempo. Pasado y futuro al mismo tiempo. Sí puede representar el presente, pero el presente es algo instantáneo, valga el juego de palabras, ¿no? Entonces, digamos, el instante presente es un punto que es frontera entre el pasado y el futuro. No pertenece ni al pasado ni al futuro. Y no hay movimiento en el presente, pero no hay problema, no se preocupen, no significa que el movimiento no exista ni sea posible. El movimiento se da en la naturaleza y se da en el tiempo, pero el presente no es una parte del tiempo, es una frontera. Cada uno puede estar más o menos satisfecho con este discurso. Yo lo que les estoy haciendo es presentar las ideas de Aristóteles, muchas de las cuales son muy inteligentes, muy interesantes, y uno puede estar más o menos de acuerdo, tomar una parte, tomar todo, no tomar nada. Bueno, hasta acá con Aristóteles, uno podría decir,
muchas cosas más de Aristóteles. De hecho, acá bueno, me quedó el que el otro día comentamos de Heráclito. Yo les comenté medio de memoria el fragmento sobre el niño, ¿no? Acá está el fragmento más o menos fidedigno, sería: el tiempo es un niño moviendo fichas en un juego. El poder real es el de un niño. Pero bueno, ¿qué quiso decir con esto Heráclito? Hay muchas interpretaciones. Una posible es que el poder real lo tiene el tiempo, que a su vez está jugando. Porque el tiempo lo que trae es mucha incertidumbre. Pero bueno, yo después les voy a compartir estos apuntes míos, en donde hay algunos fragmentos más citados de Aristóteles, pero bueno, no quiero tampoco emplear mucho más tiempo en Aristóteles, porque hay mucho más para comentar. Acá hay, bueno, comentarios míos, como les digo, hay algunos fragmentos más de los que hemos comentado hoy. Estaba repasando a ver. Sí voy a comentar, que me parece interesante, que no lo puse acá en la presentación, donde lo que dice Aristóteles, y esto sí se lo voy a comentar. Como para Aristóteles el tiempo, no hay un límite pasado del tiempo, y por otro lado, no puede haber un movimiento infinito, o sea, una trayectoria infinita en acto. Entonces, para Aristóteles lo que concluye es que, lo que un poco pongo acá en el título, ¿no? La ausencia de un tiempo inicial requiere el movimiento circular. ¿Y por qué? Bueno, un poco lo dice acá. Dice: todo movimiento local es o circular o rectilíneo, o una mezcla de ambos. O al menos así era la idea que tenía Aristóteles sobre los movimientos posibles, ¿no? Por lo tanto, si uno de los dos primeros no es continuo, no podrá serlo el que esté compuesto de uno y otro movimiento. Ahora bien, es claro que si el movimiento de una cosa es rectilíneo y finito, entonces no es continuo, porque tiene que volver sobre sí. Y lo que vuelve sobre sí, en línea recta, se mueve según movimientos contrarios, pues son contrarios el movimiento hacia arriba y el movimiento hacia abajo. El movimiento hacia adelante y el movimiento hacia atrás. El movimiento hacia la izquierda y la derecha, ya que estas son las contrariedades con respecto al lugar. Lo que muestra con toda claridad que el movimiento rectilíneo no puede ser continuo, es que al volver sobre sí tiene que detenerse. Y no solo cuando el movimiento es rectilíneo, sino también cuando es en círculo, pues tener un movimiento circular no es lo mismo que moverse en círculo. El último puede ser continuo o bien volver sobre sí cuando haya alcanzado el punto de partida. El movimiento circular, en cambio, es único y continuo, porque ninguna imposibilidad se sigue de ello, ya que lo que es movido desde A se moverá simultáneamente hacia A por el mismo impulso, pues se mueve hacia el punto hacia el que ha de llegar sin tener movimientos contrarios ni contradictorios al mismo tiempo. Así pues, no hay ningún cambio que sea infinito ni continuo, excepto el movimiento circular, y es suficiente con lo que se ha dicho. Bueno, está bien, no quiero hablar más Aristóteles sobre el tema, pero digamos, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Es que, digamos, para Aristóteles, por algún motivo, el ir y volver no es un movimiento, digamos, continuo, porque implica, al menos en algún momento, un movimiento como de detención y cambio de dirección, que de alguna manera rompe la continuidad del movimiento, ¿no? Ahora bien, si hubiera movimiento rectilíneo continuo desde la eternidad, significa que ese móvil que está entre nosotros ya tiene una trayectoria recorrida infinitamente larga, ¿no? Entonces, eso no es concebible para Aristóteles. Pero sí es concebible, ¿no?, que haya móviles que vengan describiendo desde una eternidad un movimiento circular. Porque un movimiento circular puede ser un movimiento eterno y sin embargo finito, ¿no? Un planeta puede estar recorriendo una órbita alrededor del Sol
desde hace infinitos años, tenemos la órbita es finita. Y lo que queda ahí es finito. ¿Mm? Obviamente aquí, además, no hay ningún registro sobre la cantidad de veces que ese planeta orbitó el Sol, ¿no? Siguiendo con este ejemplo. ¿Mm? Porque si no caeríamos, necesitaríamos un libro de anotaciones infinito, una bitácora infinita, ¿no es cierto? Eso no existe, con lo cual, ah, por más que haya móviles que recorrieron infinitas órbitas, no hay registro de eso en ninguna parte. Así que no hay problema. ¿Mm? Hoy en día diríamos, bueno, no es necesario que sea circular, puede ser elíptico o de cualquier otra forma. Lo importante es que se repita. ¿Mm? Entonces, no va a haber problema con eso. Eh, bueno, y acá comento un poco, ¿no? Con respecto eh, a la indivisibilidad, ¿no? Es que acá un poco, esto se lo comenté en la clase pasada, ¿no? El tiempo de Planck, que es ese tiempo que se puede fabricar con la, tres constantes fundamentales de la física, la constante de la gravitación de Newton, la de Planck y la velocidad de la luz, que es, acá está el número preciso, es 1,38 por 10 a la menos 43 segundos, o sea, 0,42 ceros, 138. Eh, si este es el tiempo mínimo o el tiempo continuo, hasta el día de hoy no lo sabemos. Pero bueno, vamos a dejar de